La primera vez que abrí el armario de mi madre tras su partida, el aire en mi interior era más pesado que el dolor, como si hubiera estado esperando que finalmente me dijera la verdad. Les había dicho a todos que solo estaba arreglando cosas, siendo práctica, haciendo lo que hacen las familias cuando una mujer deja atrás una vida envuelta en algodón y seda. Eso les dije a mi padre, a mis hermanas, incluso a mí misma. Pero allí de pie, con la puerta de madera crujiendo como si supiera mi nombre, sentí algo completamente distinto. Una vieja atracción, silenciosa y persistente, que tiraba de recuerdos que había enterrado tan profundamente que me había convencido de que nunca fueron reales. El armario no era solo un lugar para guardar ropa. Era un museo de roles, expectativas y versiones de mí misma que nunca me permitieron probarme. Recuerdo que me temblaban las manos al meter la mano, rozando telas familiares que impregnaban su aroma, su presencia. No era curiosidad, era reconocimiento. Cada percha parecía susurrar preguntas que había evitado durante años. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿En quién te convertiste para sobrevivir? Crecí aprendiendo a ser hijo en una casa donde a las hijas se les enseñaba la gracia y la suavidad con la misma naturalidad que respirar. Aprendí pronto que observar era más seguro que desear. Admirar estaba permitido. Anhelar no. De niña, ayudaba con la ropa, doblando vestidos con precisión, trazando costuras con los ojos en lugar de los dedos. Me decía a mí misma que era normal, que simplemente estaba atenta, que me gustaban los colores y las texturas. Pero siempre había ese dolor silencioso, esa extraña sensación de ausencia al regresar a mi habitación, a mi ropa, a mi yo asignado. Aprendí a tragarme esa sensación por completo. Me volví muy buena en eso. Ahora, años después, sola en esa habitación, me di cuenta de lo cansada que estaba de tragarme cualquier cosa. Primero saqué un cardigan sencillo, algo que ella usaba en días normales. No era dramático ni simbólico, y eso lo hacía más difícil. La tela era suave por años de uso, moldeada delicadamente por un cuerpo que se había movido por el mundo sin disculparse. Al sostenerla contra mi pecho, sentí una oleada inesperada de miedo, no a que me atraparan, sino a que me vieran. Mi reflejo en el espejo parecía el de un hombre fingiendo ser fuerte, fingiendo no notar cómo sus ojos se suavizaban al imaginar una silueta diferente. No me lo puse de inmediato. Me senté en el borde de la cama, con el cardigan en el regazo, escuchando la respiración de la casa. Cada sonido se sentía amplificado, como si las propias paredes estuvieran alerta. Mi familia siempre había sido cariñosa, pero el amor aún puede tener reglas. El amor aún puede decidir quién te permite ser. Me pasé la vida interpretando una versión de mí misma que hacía que todos se sintieran cómodos, incluso yo, hasta que dejó de ser así. Cuando finalmente metí los brazos en las mangas, algo en mi pecho se relajó. No era emoción, era alivio. El espejo no mostró una transformación que nadie más notaría, pero sentí un cambio profundo en mi interior, como una respiración contenida que finalmente se liberaba. Mi postura cambió sin permiso. Mi expresión se suavizó. No me estaba convirtiendo en otra persona. Estaba descubriendo a alguien que había tenido la paciencia de esperar. Ese fue el momento en que el miedo regresó con más intensidad esta vez. ¿Qué significaba esto? ¿Me estaba jugando una mala pasada el dolor? ¿O simplemente me estaba quitando la última excusa para ignorarme? Pensé en mi familia, en las expectativas transmitidas como reliquias que nadie cuestiona. Los hijos llevan el nombre. Las hijas llevan el cariño. Me había aprendido bien mis diálogos, pero nunca había hecho una audición. Me quedé allí más tiempo del debido, memorizando la sensación, sabiendo que podría desaparecer en cuanto alguien llamara a la puerta. Y, sin embargo, por primera vez, no me apresuré a quitármela. Quería recordar ese peso exacto sobre mis hombros, esa silenciosa armonía entre cómo me sentía y cómo me veía. Se sentía peligroso y honesto. No sabía entonces que este armario se convertiría en un punto de inflexión, un lugar donde el pasado y el futuro se enfrentarían hasta que uno de ellos finalmente ganara. Solo sabía que cerrar la puerta de nuevo se sentía como una mentira que no estaba segura de poder seguir contando. Pensé que volver a ponerme el cardigan lo pondría fin, que el momento se desvanecería como suelen hacerlo los pensamientos prohibidos. Pero la casa ya había cambiado a mi alrededor, reorganizando silenciosamente sus reglas. Esa noche me dormí con la imagen de mí misma en el espejo dando vueltas tras mis ojos cerrados. Nada dramática ni glamurosa, simplemente perfecta, de una forma que nunca me había permitido identificar. La mañana no la borró, la agudizó. Al día siguiente, el armario volvió a atraerme. No con urgencia, ni en voz alta, solo con paciencia, como si confiara en mi regreso.
Intenté ocuparme de mis responsabilidades, de las llamadas, de ser la persona confiable en la que todos se apoyaban tras una pérdida. Ese papel me resultó fácil. Siempre lo había sido. Ser constante, ser útil, ser invisible ante mis propias necesidades. Pero cada vez que pasaba por esa habitación, algo en mi pecho se oprimía como si un hilo se estuviera tejiendo lenta y deliberadamente hacia una verdad que había pospuesto toda mi vida. Cuando por fin volví a entrar, cerré la puerta tras de mí esta vez. No para esconderme, me dije, sino para pensar. El espejo esperaba donde siempre, imparcial y honesto. Luego saqué una blusa, algo ligero, algo que recordaba que mi madre llevaba puesto mientras cocinaba. Con las mangas subidas, risa fácil. Mis manos vacilaron, no por miedo a la tela, sino por los recuerdos que traía bordados. Usarla era como cruzar dos límites a la vez, el género y el dolor, y no estaba segura de cuál me asustaba más. Al acomodarme la blusa, noté el cuidado con el que me movía, como si mi cuerpo supiera instintivamente que era delicado, importante. La tela no alteró mi figura drásticamente, pero sí mi consciencia. Tomé consciencia de mis hombros, mi cintura, mi postura. No actuaba de forma femenina. Me escuchaba a mí misma por primera vez. El espejo reflejaba a una persona a mitad de frase. Alguien que por fin escuchaba su propia voz. Fue entonces cuando comenzaron las negociaciones internas. Esto no significa nada, me dije. La gente intenta cosas. La gente siente cosas. Esto es temporal. Pero otra voz, más tranquila, más firme, respondió. Ha sido temporal toda tu vida. ¿Cuánto tiempo más piensas esperar? Vi mi infancia repetirse en fragmentos. Momentos prestados cuando me quedé demasiado tiempo en el pasillo frente a la habitación de mi hermana. La forma en que me había fascinado la forma tan distinta en que el mundo les hablaba. Tonos más suaves, expectativas más apacibles. No había querido su ropa en aquel entonces. Quería su permiso para existir sin armadura. En cambio, había aprendido a convertirme en algo aceptable, algo sólido, algo alabado. Nadie notó lo pesado que era cargar con ello. La blusa me hacía sentir más ligera, y eso me aterrorizaba. Lo ligero se puede quitar. Lo pesado se respeta. Un sonido en el pasillo, solo el de la casa sentándose, me dio un vuelco. Mi corazón se aceleró. No porque alguien pudiera verme, sino porque no sabía cómo explicarlo si lo hacían. No había escándalo, ni rebelión, solo una verdad que no encajaba bien en el lenguaje familiar. Éramos una familia que se amaba profundamente, pero hablaba con cautela. Algunos temas se trataban como si fueran de cristal, se admiraban desde la distancia, nunca se tocaban. Volví a ver mi reflejo y noté que mi rostro había cambiado. Mis ojos eran más dulces, sí, pero también había dolor en el dolor. Durante todos esos años había confundido la resistencia con la identidad. Me pregunté cuántas veces mi madre me había notado observándola, desmoronando su vida pieza por pieza, y había decidido no hacer preguntas que no quería obligarme a responder. Cuando por fin me puse mi ropa, me pareció más estridente, de alguna manera más áspera, como un disfraz que se me había quedado pequeño sin darme cuenta. No la odiaba. Simplemente me sentía desconectada, como si estuviera tomando prestada la seguridad de otra persona. Más tarde esa noche, mi hermana llamó a mi puerta preguntándome si quería té. Su voz era normal, cariñosa, ajena al silencioso terremoto que ya se había desatado en mi interior. Dije que sí, y mientras nos sentábamos juntos, observé sus gestos, la naturalidad con la que se ocupaba. Por primera vez no sentí envidia. Sentí curiosidad por mí mismo, por quién podría ser si dejaba de editar mi propia existencia. Esa noche, despierto, comprendí algo que lo cambió todo. No se trataba de ropa. Se trataba de roles que había aceptado sin consentimiento. De una narrativa familiar que nunca había dado cabida a la versión de mí que se sentía más viva. Y ahora que la había visto, aunque solo fuera un vistazo, no podía fingir que no existía. El armario había abierto más que una puerta. Había abierto una pregunta, y preguntas que una vez se hicieron. No vuelvas a dormirte cortésmente. Los días siguientes empezaron a parecer complejos, como si recorría mi vida con una segunda piel invisible. Por fuera, nada parecía haber cambiado. Respondía mensajes, compartía comidas, asentía en los momentos oportunos, sonreía cuando era necesario. Pero bajo esa superficie, se estaba produciendo una reorientación lenta y deliberada. Una que me hizo darme cuenta de la frecuencia con la que me había estado encogiendo sin darme cuenta. Todavía no cambiaba mi comportamiento. Estaba cambiando mi atención. Y eso, aprendí rápidamente,
puede ser mucho más perturbador. Me encontré pensando en mi cuerpo de una manera que nunca antes lo había hecho. No con crítica ni orgullo, sino con curiosidad. Cómo se movía cuando no lo observaba. Cómo descansaban mis manos naturalmente. Cómo se me suavizaba la voz al hablarme a mí mismo en lugar de actuar para un público imaginario. Estas observaciones me seguían a todas partes, incluso cuando no estaba cerca del armario. Sobre todo entonces, era como si abrir esa puerta me hubiera sintonizado con una frecuencia que ya no podía ignorar. Cuando volví al armario, no fue con la excitación nerviosa del secretismo, sino con la concentración serena de quien recopila información. Cada prenda me parecía más una pregunta que una afirmación. ¿Cómo te hace respirar? ¿Cómo te ayuda a ponerte de pie? ¿Cómo cambia tu percepción de ti mismo? Noté que ciertas telas invitaban a movimientos más suaves, que ciertos cortes me animaban a ocupar el espacio de forma diferente. Ni más, ni menos, solo con más honestidad. El espejo ya no me parecía un adversario. Me parecía un testigo. Una tarde, mientras me ajustaba una falda que me colgaba a la cintura, me vi la cara y sentí algo tensarse inesperadamente detrás de los ojos. No era alegría ni miedo. Era dolor, limpio, agudo e innegable. No lamentaba lo que me estaba convirtiendo. Lamentaba lo mucho que me había llevado permitir que este momento existiera. El reflejo que me devolvía la mirada no parecía confundido ni imprudente. Parecía paciente, cansado, como si hubiera estado escondido durante años, esperando que me diera la vuelta. Ese dolor me acompañó incluso después de volver a ponerme mi ropa de diario. De hecho, se intensificó. Su familiar peso se sentía ahora perceptible, no insoportable, sino insistente, como un recordatorio de lo avezado que estaba cargando con expectativas. Pensé en cuántas veces me habían elogiado por ser confiable, sensato y fácil de entender. Había aceptado esos elogios con gratitud, sin cuestionar nunca qué partes de mí habían sido eliminadas para ganármelos. Entonces se me ocurrió que ser comprendido no es lo mismo que ser conocido. Empecé a notar cómo mi familia hablaba de roles sin darse cuenta. Comentarios casuales sobre responsabilidad, fuerza, decoro. Nada de crueldad, nada de intencionalidad, solo lenguaje heredado, transmitido y reutilizado porque siempre había funcionado. No estaba enojada con ninguno de ellos. Esa ausencia de ira me inquietaba más que el resentimiento. No había un punto de resistencia claro, ninguna injusticia dramática contra la que luchar, solo la silenciosa comprensión de que el amor aún puede dejar brechas y que a veces caes en ellas sin que nadie se cuenta. Una noche, mi hermana me llamó desde otra habitación y algo sutil pero inconfundible ocurrió dentro de mí. El sonido llegó de forma diferente, como si estuviera dirigido a una versión de mí que ya no se sentía plenamente presente. Respondí, claro que sí. Pero después me quedé quieta un momento, repasándolo mentalmente, sin rechazarlo, solo preguntándome por qué de repente se sentía incompleto. Esa fue la primera vez que comprendí cuán profundamente está ligada la identidad no solo a cómo nos vemos a nosotros mismos, sino a cómo somos convocados al mundo. Esa noche me quedé frente al espejo más tiempo que nunca. No intenté construir una imagen ni probar un look. Simplemente me dejé existir, dejando que mis expresiones fueran y vinieran sin corregirlas. Imaginé cómo se sentiría ser visto así, sin una revelación dramática, sin una declaración desafiante, sin un reconocimiento silencioso. El miedo que siguió fue inmediato y vívido. La conversación se interrumpía a media frase, los seres queridos luchaban por adaptarse, el agotador trabajo de explicar algo que parecía inexplicable en absoluto. Pero bajo ese miedo había algo más firme. Un reconocimiento sereno de que seguir como lo había hecho requeriría más esfuerzo del que jamás podría requerir seguir adelante con honestidad. Me di cuenta de que aún no necesitaba respuestas. No necesitaba etiquetas, plazos ni declaraciones. Lo que necesitaba era permiso para mantener la curiosidad sin castigarme por ello. El armario ya no se sentía como un secreto ni una rebelión. Sentía como un umbral, uno que no había cruzado del todo, pero del que ya no me encontraba lejos. No sabía a dónde me llevaba. Solo que dar marcha atrás significaría fingir que no había visto lo que ahora no podía dejar de ver. Y ese tipo de fingir que estaba aprendiendo tiene un precio que ya no estaba dispuesto a pagar. El paso de la conciencia privada a la fricción pública no llegó con un anuncio. Se colaba en momentos cotidianos, de esos que solían pasar desapercibidos. Me di cuenta de la frecuencia con la que ajustaba mi tono de voz en presencia de los demás, de la rapidez con la que corregía gestos que me parecían demasiado fluidos, demasiado descuidados. No era que nadie hubiera dicho nada. Eso era lo inquietante. La presión provenía de mi interior,
Al saber que había una versión de mí mismo que estaba gestionando activamente, reduciéndola para adaptarla al espacio en el que me encontraba. El armario me había enseñado lo natural que resultaban ciertas cosas cuando nadie me veía. El resto de la casa me enseñó lo antinatural que resultaba desaprender esos instintos en cuanto se acercaban pasos. Empecé a sentir el precio de cambiar constantemente de un lugar a otro, de llevar 2 libros de reglas y comprobar constantemente cuál aplicaba. El agotamiento se instaló silenciosamente, disfrazado de cansancio normal, hasta que me di cuenta de que me sentía más agotado después de conversaciones sencillas que después de pasar horas a solas con mis pensamientos. Empecé a notar cómo me miraban las personas, no con recelo ni con crítica, sino con familiaridad. Veían lo que esperaban ver, y yo me había pasado la vida asegurándome de que nunca tuvieran que mirarme 2 veces. Esa constatación despertó un miedo inesperado. Si cambiaba, aunque fuera un poco, ¿me volvería difícil de reconocer? ¿Se disolvería la familiaridad en la confusión? Hay una extraña seguridad en ser predecible, incluso cuando la previsibilidad te asfixia. Una tarde, mi padre me pidió que le ayudara a elegir qué ponerse para un evento familiar. Estábamos en su habitación, rodeados de su ropa cuidadosamente ordenada, y de repente sentí un agudo contraste. Su vestuario era sencillo, funcional, incuestionable. El mío, en comparación, se había convertido en un espacio de negociación, un lugar donde el significado se acumulaba silenciosamente. Al entregarle una camisa, sonrió y me dio las gracias, elogiando mi atención al detalle como siempre lo había hecho. El cumplido me sonó diferente esta vez. Me pregunté qué pensaría si supiera de dónde provenía realmente esa sensibilidad. Más tarde esa noche, me sorprendí de pie, hablando con mi hermana de otra manera. El peso se había desplazado, los hombros relajados, la voz sin forzar. Me pareció bien hasta que noté que me observaba con una expresión débil e indescifrable. No dijo nada. Sonrió. Me hizo una pregunta y siguió adelante, pero ese momento se me quedó grabado en el pecho. Lo repasé una y otra vez, sin saber si había imaginado la pausa o si ella había presentido algo que aún no tenía intención de compartir. Fue entonces cuando la tensión se agudizó. No porque estuviera lista para ser vista, sino porque ya no estaba segura de ser invisible. El miedo no era al rechazo, era a ser malinterpretada, a que algo delicado se redujera a suposiciones, explicaciones, conclusiones que aún no estaba preparada para asumir. No quería una confrontación. Quería tiempo. Tiempo para dejar que esta identidad se fortaleciera lo suficiente como para sostenerse por sí misma, sin derrumbarse, bajo el peso de las interpretaciones ajenas. Sola de nuevo, volví al armario con otra energía. Esta vez no buscaba comodidad, sino conectar con la realidad. Elegir ropa que me hiciera sentir presente en lugar de oculta, estable en lugar de eufórica. De pie frente al espejo, practiqué sostener mi mirada sin pestañear. Noté cómo mi rostro había cambiado con el paso de las semanas, no en estructura, sino en honestidad. Ahora había menos cautela en mi mirada, menos preparación para el impacto. Me hice preguntas difíciles y resistí el impulso de responderlas rápidamente. ¿Qué significaría dejar que esta parte de mí existiera fuera de esta habitación? ¿Qué perdería? ¿Qué ganaría? Las respuestas llegaron lenta y desigualmente. La pérdida se sentía vaga, pero pesada. Incomodidad, confusión, distancia. La ganancia se sentía más silenciosa, pero más segura. Alineación, aliento, el alivio de no tener que autocorregirme constantemente. Entonces me di cuenta de que la autoaceptación no era un solo momento de claridad. Era una serie de pequeños permisos, a menudo incómodos. Permiso para actuar de otra manera. Permiso para sentirme expuesta sin retirarme. Permiso para dejar que la incertidumbre exista sin tratarla como un fracaso. Al final de esa semana, comprendí que algo fundamental había cambiado. No me estaba preparando para una revelación. Me estaba preparando para la continuidad, para una vida en la que no tuviera que reiniciarme constantemente dependiendo de quién entrara en la habitación. El armario ya no era el centro de este viaje. Había cumplido su función. El verdadero reto fue aprender a llevar esa verdad a espacios donde los espejos no eran opcionales y los reflejos provenían de las miradas ajenas. No sabía cuándo estaría lista para ese paso, pero por primera vez la preparación se sintió como una dirección en lugar de una exigencia. Para cuando llegué a lo que más tarde reconocería como la mitad de este viaje, la tensión había dejado de ser aguda y se había vuelto constante. Era como un zumbido sordo bajo todo lo que hacía. Un recordatorio de que algo importante se estaba desarrollando, independientemente de si me involucraba activamente en ello o no. No estaba cayendo en una espiral.
Me estaba estabilizando en una nueva orientación. Y eso fue, de alguna manera, más inquietante que el caos. Empecé a ponerme a prueba sutilmente, no con declaraciones ni cambios visibles, sino con presencia. Permití pausas en la conversación donde antes me apresuraba. Dejé que mis manos se movieran con naturalidad en lugar de corregirlas a mitad de un gesto. Suavicé mi voz cuando quería suavizarse. Estos ajustes eran casi invisibles para los demás, pero para mí eran enormes, como pisar un puente estrecho sin saber cuánto se extendía. Cada vez que no retrocedía, algo dentro de mí se estabilizaba. No exactamente confianza, sino confianza. Confianza en que no desaparecería si dejaba de controlarme. Confiaba en que el mundo no se derrumbaría si dejaba que un poco de honestidad se filtrara. El armario seguía existiendo, pero ya no me sentí obligada a recurrir a él en busca de consuelo. Su influencia se había infiltrado en mí. Me encontré eligiendo ropa de mi propio armario con una nueva consciencia, gravitando hacia formas y texturas que me resultaban menos rígidas, menos performativas. Incluso cuando nada de mi apariencia exterior indicaba cambio, me sentía diferente con esa ropa, como si finalmente la usara en lugar de soportarla. Los momentos más difíciles eran los momentos tranquilos con mi familia, las comidas compartidas, los largos viajes en coche, las tardes con la televisión baja y la conversación se desvanecía sin urgencia. Estos eran los momentos en que el amor estaba más presente, y cuando la distancia entre quien creían que era y en quien me estaba convirtiendo se sentía más grande, me sorprendía queriendo salvar esa distancia de inmediato para explicar, aclarar, aliviar la presión. Pero algo me frenaba. No el miedo, sino el respeto por mí misma y por el proceso. Una noche, mi hermana comentó que últimamente me sentía más ligera. Lo dijo con naturalidad, sin acusación ni una curiosidad lo suficientemente aguda como para herir. Me reí y le di una explicación práctica. Menos estrés, mejor sueño. Lo aceptó con facilidad, pero la palabra persistió en su mente después de terminar la conversación. Más ligera. Me pareció acertada de una manera que no esperaba que nadie más notara tan pronto. Darme cuenta me emocionó y me aterrorizó a la vez. Esa noche, sola, me paré frente al espejo y probé algo nuevo. No cambié mi apariencia, sino mi postura hacia mí misma. Dejé de preguntarme, ¿está permitido esto? Y empecé a preguntarme, ¿lo siento cierto? La diferencia fue inmediata y profunda. La verdad no exigía urgencia. No amenazaba. Simplemente esperaba ser reconocida. Reflexioné sobre cuántas veces había confundido la abnegación con la madurez, la moderación con la virtud. Creía que desear menos me hacía más fuerte, que el silencio equivalía a la disciplina. Ahora empezaba a comprender que la autenticidad requiere una fuerza diferente, la disposición a ser vista en progreso, inacabado y sin aprobación. Todavía había momentos de duda. Días en los que me preguntaba si me estaba malinterpretando, si el dolor o el estrés habían abierto una puerta que eventualmente se cerraría de nuevo. Pero incluso esas dudas se sentían diferentes ahora. Ya no borraban lo que sentía. Simplemente lo acompañaban, sin control. Me di cuenta de que no me dirigía hacia un momento decisivo. Estaba construyendo una base sobre la que finalmente podría mantenerme en pie sin ensayar, sin armadura, sin el constante cálculo de fondo de mi apariencia. Esa base se sentía frágil, sí, pero también real. Y por primera vez en mi vida, confié en que lo que viniera después no me obligaría a desaparecer para sobrevivir. La comprensión de que ya no podía desaprender lo aprendido llegó silenciosamente, sin dramas, en una tarde igual a todas. Estaba en la cocina, ayudando a preparar la comida, cuando vi mi reflejo en el cristal oscuro de un armario. No fue estilizado ni intencional, solo yo, en un movimiento, sin vigilancia. Y por primera vez no sentí el impulso instintivo de corregirme. No me enderecé, ni profundicé la voz, ni endurecí la postura. Simplemente continué. El momento pasó, pero dejó algo irreversible. Fue entonces cuando comprendí que ya no era una fase de exploración. Era integración. Había pasado semanas aprendiendo quién era en privado. Ahora el reto era aprender a existir como esa persona en espacios compartidos sin estar constantemente preparada para el impacto. No buscaba provocar preguntas ni ser escrutadora. Solo quería continuidad, la misma persona en cada espacio, incluso si esa persona seguía evolucionando. La dificultad residía en la moderación. No la de antes, la sofocante que conocía tan bien, sino una nueva paciencia intencional. Me sentía lista para ser conocida, aunque consciente de que ser comprendida lleva más tiempo que ser honesta. Mi familia amaba las costumbres firmes y prácticas. Valoraban la claridad.
Valoraban la estabilidad. Estaba introduciendo una verdad que no era ni disruptiva ni simple, y me costaba dejarla aflorar sin forzarla con palabras demasiado pronto. Hubo momentos en los que casi hablé. Sentada junto a mi padre por las noches, escuchándolo hablar de nimiedades, sentí que las palabras se me agolpaban en la garganta. No era una confesión, ni una declaración, solo el deseo de decir, estoy cambiando de maneras que no esperaba, y espero que me acompañes mientras averiguo qué significa eso. Pero no lo dije, no porque tuviera miedo de su respuesta, sino porque aún estaba aprendiendo a controlar esa frase. En cambio, practiqué la honestidad de forma más discreta. Dejé de interrumpir mis propias reacciones. Dejé que la emoción se reflejara en mi rostro, sin disimularla de inmediato. Permití que la ternura se manifestara en mi voz sin justificarla. No fueron grandes gestos, pero se sintieron radicales en una vida construida sobre un control minucioso. El armario, ahora poco visitado, había cumplido su función a la perfección. Sus lecciones se hicieron evidentes en la forma en que percibí la luz sobre la tela, en la forma en que respondí a la suavidad en lugar de desestimarla, en la forma en que dejé de asociar la feminidad con el permiso y comencé a asociarla con la verdad. Ya no tomaba nada prestado. Estaba reclamando espacio interior. Aunque el mundo exterior aún no me había alcanzado, una noche mi hermana me hizo una pregunta que no pretendía ser importante. ¿Estás feliz?, dijo casi distraídamente, como si estuviera preguntando el tiempo. Su simplicidad me pilló desprevenido. Abrí la boca para responder automáticamente, pero me detuve. Consideré la pregunta detenidamente por primera vez en años. Creo que lo estoy consiguiendo, dije. Ella asintió, satisfecha, y cambió de tema. Pero me quedé con esa frase mucho después de que la conversación avanzara. Llegando, implicaba dirección, movimiento, permiso para no terminar. Fue la respuesta más sincera que jamás había dado sin revelar nada explícitamente. Más tarde esa noche, a solas con mis pensamientos, reconocí el miedo que había estado evitando. No miedo al rechazo, ni siquiera miedo al conflicto, sino miedo al alivio. Sabía que una vez que esta verdad saliera a la luz, algo en mí se relajaría para siempre. Y la relajación significaba que no habría vuelta atrás a la versión rígida de mí misma que una vez me había sentido segura. La seguridad, estaba aprendiendo, no siempre es lo mismo que la paz. Me paré frente al espejo de nuevo, no para evaluar ni imaginar, sino para comprobar mi alineación. ¿Me reconocía? ¿Confiaba en lo que veía? La respuesta llegó sin dudarlo. Sí, no del todo. No del todo, pero sí suficiente. Esa noche me hice una promesa silenciosa, no sobre plazos ni anuncios, sino sobre lealtad. No abandonaría esta parte de mí para preservar la comodidad. No me encogería en la invisibilidad, solo porque me resultara familiar. Lo que viniera después, lo afrontaría como yo misma. Aunque me temblara la voz, aunque mi comprensión se quedara atrás de mi valentía, por primera vez, el futuro no se sentía como una amenaza ni una prueba. Se sentía como una conversación que por fin estaba lista para tener. El momento en que todo cambió no fue ruidoso ni solemne. No hubo ningún anuncio, ninguna pausa dramática donde el mundo esperara mis palabras. Ocurrió de la forma más común, lo cual me pareció apropiado, como una verdad silenciosa que finalmente decidió que ya no necesitaba permiso para existir. Era una reunión familiar, pequeña y familiar, de esas que habíamos compartido cientos de veces. Las risas corrían con facilidad por la sala. Los platos tintineaban. Alguien contó una historia que ya había oído 2 veces. Estuve presente en todo, pero no en guardia. Esa era la diferencia. No me vigilaba para detectar errores ni ensayaba quién debía ser. Simplemente estaba allí, respirando, respondiendo, sintiendo. Y me di cuenta con una claridad que me sobresaltó. Esta era la primera vez que no me sentía dividido por dentro al estar sentado entre las personas que amaba. Sorprendí a mi hermana observándome de nuevo, no con preocupación ni con sospecha, sino con reconocimiento. No es que de repente lo entendiera todo. Es que comprendía lo suficiente. Me sonrió, una pequeña sonrisa espontánea, y algo dentro de mí se calmó. No necesitaba un discurso. No necesitaba permiso. Ser vista, aunque fuera parcialmente, ya estaba cambiando la forma de la habitación. Más tarde, al caer la noche, mi padre y yo permanecimos juntos en el silencio que sigue a la familiaridad. Dijo algo sencillo sobre cómo me sentía más a gusto últimamente, lo bien que me sentía. Su voz no tenía filo, ninguna intención inquisitiva, solo observación, solo interés. Asentí,
incapaz de hablar por un momento, abrumada por el espacio que me dio ese pequeño comentario. No me pidió definiciones. No me pidió garantías. Me encontró donde estaba sin exigirme que explicara cómo llegué allí. Esa noche, sola en mi habitación, me paré frente al espejo una última vez como solía hacerlo, expectante, buscando. Pero el espejo ya no me parecía un punto de control. Me parecía una continuación. Vi a alguien que había dejado de esperar para hacerse real. Alguien que comprendió que la identidad no es un interruptor que se activa, sino un camino que se recorre. A veces lentamente, a veces en silencio. Pensé entonces en el armario, no como un lugar secreto, ni como un símbolo de rebelión, sino como un comienzo, un espacio que albergaba no solo ropa, sino roles heredados, reglas tácitas y la valentía necesaria para cuestionarlos. No había rechazado el amor de mi familia. Había ampliado mi comprensión de mí misma dentro de ella. Y al hacerlo, me di cuenta de algo profundamente arraigado. No necesitaba abandonar quien había sido para honrar en quien me estaba convirtiendo. El miedo no desapareció. Se suavizó. Dio paso a algo más fuerte. Compromiso. No con un resultado, ni con una etiqueta de identidad, sino con la honestidad. A permanecer presente conmigo mismo, incluso cuando las respuestas tardaban. A confiar en que el crecimiento no requiere urgencia para ser válido. Me acostaba por la noche con una calma que nunca antes había conocido. No alivio. Exactamente. Y no certeza, sino alineación. La tranquila confianza que surge a dejar de luchar contra tu propio reflejo. El mañana llegaría con sus propias preguntas, sus propias negociaciones con el mundo. Pero por primera vez, supe que los conocería como una sola persona, no como un compromiso forjado a partir de la expectativa y el silencio. El armario familiar siempre existiría. Los roles que nunca elegimos siempre dejarían su huella. Pero ahora ya no definen los límites de mi vida. Simplemente eran parte de la historia. Una historia que finalmente estaba contando con mi propia voz, sin disculpas, sin retrocesos y sin miedo a convertirme en yo misma.